ante una situación tan difícil, ellos, los tres se reúnen y dijo, bueno, si de aquí a las 6 de la tarde no nos dan el asilo, le vamos a soltar la válvula de fondo a la fragata, aquí en plena bahía, para que se hunda, y de ahí entonces va a venir un problema. ¿Salvador Castro Calcaño no lo admitieron en la Marina? No, claro que no, al contrario, hubo una orden general firmada por el señor Milo Jiménez, Ramón Emilio Jiménez, cancelando. Quienes eliminaron el nido de ametralladora arriba fueron los ranas. Algunos acontecimientos de abril de 1965 todavía no tienen la difusión y el conocimiento por parte de la sociedad dominicana. Entre esos acontecimientos hay uno relacionado con la decisión de 3 oficiales de la Marina de Guerra que se opusieron a un crimen que le fue ordenado por el responsable de la Marina de Guerra, el comandante, el almirante de la Marina de Guerra, Rivera Caminero. Estamos hablando de 3 oficiales, especialmente uno de ellos, Salvador Castro Calcaño, que era alférez de navío de el comandante del barco Gregorio Luperón. Es un acontecimiento en el que debemos destacar básicamente a 3 oficiales. El capitán de fragata Augusto Bienvenido Lara Matos, que era el comandante de la fragata Gregorio Luperón, el teniente de navío Rafael Valenzuela Tejeda, que era el segundo comandante, y el alférez de navío Salvador Castro Calcaño, oficial de navegación y operaciones del F-103 de la Marina de Guerra. Estos 3 oficiales decidieron, los 3, rechazar las órdenes que le transfirió por vía de radio, además que la escucharon todos los barcos de la Marina de Guerra que estaban conectados, y que le fueron transmitidas por el jefe de Estado Mayor de la Marina, Francisco Rivera Caminero, para prepararse y disparar contra el Palacio Nacional en 1965. Eso fue el 26 de abril de 1965 a las 2 de la tarde. El alférez de navío Salvador Castro Calcaño, 40 años después, en el año 2006, escribió un folleto titulado 3 temas militares de la historia contemporánea, que está contenida en este folleto sobre la Guerra de Abril de 1965. Y hoy, como el alférez de navío Castro Calcaño, Salvador, falleció en el año 2017, hemos tenido la posibilidad de contactar a Alfonso Castro Lluvert, su hijo, que está con nosotros, que es diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales. No tuvo posteriormente, como ninguno de los otros hijos de Salvador Castro Calcaño, vínculo con el aparato militar dominicano, y que se encuentra con nosotros. Alfonso Castro ha aceptado conversar sobre este acontecimiento. ¿Por qué, Alfonso, Salvador Castro, tu padre, conjuntamente con los otros 2 oficiales, Lara Matos y con el oficial Valenzuela, decidieron mantener en silencio esta orden criminal que le transfirieron y que ellos rechazaron? Antes que todo, Fausto, quiero darle las gracias por un periodista como usted, prestante y que ha sido rectilíneo en su ejercicio. Ellos, mi padre era masón, retirado al orden, el señor Rafael Valenzuela, un hombre también muy reservado, y el capitán Lara Matos igual. Ellos
Mi padre siempre decía que eso pertenecía a la historia y que ellos perseguían la gloria en el altar, en los sagrados altares de la patria. Pero decidieron no dar la información. Nunca lo hicieron. De hecho, déjeme decirle que quien me inspira a venir aquí es el hijo del prócer Lora Fernández, Juan Lora, y el amigo de mi padre entrañable, Virgilio Gotero, que decía que los hijos no heredan el heroísmo de los padres, pero sí tienen el deber sagrado de mantenerlo como llama votiva, como llama para la posteridad. Bien. En este folleto de Salvador Castro Calcaño, él dice en la página 18, el día 24 de abril de 1965 estábamos en la fragata amarrados en el muelle número 6 de Santo Domingo. Eran las 2 de la tarde cuando oímos disparos y ráfagas de armas de fuego en Villa Duarte y en el mismo muelle. El oficial de servicio era el alférez de navío Salvador Castro. Como es lógico, en situaciones como esta, el barco se prepara militarmente contra abordajes y se ordena levantar presión en las máquinas, las calderas. Eso hizo Castro Calcaño, pues el personal había salido en libertad por ser sábado y quedaba del servicio en la unidad el 30% de la tripulación. Cuéntanos, ¿qué pasó, Alfonso, ese día? Ese día mi padre, como oficial de operaciones, tenía labores administrativas en el barco, o sea, pagar la nómina. Entonces, ese día estalla la revuelta. El jefe de Estado Mayor ordena que suban las calderas, que prendan y que se colocan en el antepuerto, junto con 15 barcos más. Sí. Y luego de ahí, se le da la orden a los alistados para que vuelvan al servicio, todos abordan, y entonces es el 27 cuando ellos iban a recibir la macabra orden, nefasta orden de disparar a discreción a la población civil. Y es el 27 cuando de las 3 opciones que tenían de irse a Venezuela con el gobierno amigo de Raúl Leoni, o irse a Puerto Rico, o quedarse aquí enfrentando a sus mismos compañeros militares. Pero deciden por una tercera, que es Mayagüez. Luego irse a Puerto Rico. Se van a Puerto Rico, rompen el cerco, se van en blackout. Es bueno que este detalle, don Fausto. Tuvieron que poner la fragata en blackout y justamente coincide. ¿Qué significa poner la fragata en blackout? Blackout es que no se ve. Usted, por ejemplo, un barco que esté en blackout, no se ve. Usted le puede pasar por el lado y no lo ve porque se cierran las claraboyas y todo. Entonces aprovecharon que justamente por obra del destino un tanquero japonés iba saliendo, tenía la misma ruta hacia el Canal de la Mona y ellos iban paralelo al tanquero. Al tanquero japonés. Luego llegan a Mayagüez y luego entonces es que le dan la orden y entonces el capitán Lara Matos dice que ellos están surto ahí en Mayagüez y que no cumplieron la orden. Bueno, lo que tengo aquí es un relato, aparte de esto que tú me estás diciendo, que es el 27, voy al día 26. El 26. El 26 hay un oficial emisario de Rivera Caminero llamado Alejandro Rivas Perdomo, que llega hasta donde ellos en el barco y le dice el siguiente mensaje, verbalmente. Suben al puente de mando. Nunca por escrito. Sí. De parte, le dice, entre comillas, de parte del jefe de Estado Mayor, que mañana, día 27 de abril, a las 7 de la mañana, la Marina iniciará un bombardeo a discreción con todas las unidades en operación a la margen occidental del puente Duarte y al Palacio Nacional. Luego, la aviación entrará en acción con aviones Vampiros y P-51 para aplastar a los rebeldes
que operan en esos lugares. Se estaba preparando la batalla del Puente Duarte. Correcto. El 27 de abril. Correcto, correcto. Entonces ellos ordenaron desde temprano, Rivera, Caminero, Sí. disparar contra el Puente Duarte A discreción. a discreción y contra el Palacio Nacional. Correcto. Que eso hubiese sido una catástrofe. Una masacre. Porque lo que disuade, como ya la fragata Gregorio Luperón tomó el lugar de buque insignia, entonces eso disminuyó la intención que había originalmente de que se disparara. Luego entonces Surto, ya en la bahía de Mayagüez, no le quieren dar el asilo. Bueno, pero esa es la parte, vamos a ir a ver. Sí. Él va contando también y dice, para que se tenga una idea Sí. de lo que significa que la fragata disparara contra el puente y contra el Palacio Nacional, hay que decir que desde estas fragatas había 15 unidades de guerra y se contaba con unos 20 cañones de 3.5 pulgadas y unas 40 ametralladoras antiaéreas de gran efecto. Y bombas de 500 libras. Y además, exactamente, dice que tenían unas bombas de unas 500 libras que al desplazarlas Sí. Iba a destruir prácticamente. Popularmente le dicen arranca manzana, porque tiene un radio de acción devastador. Lo que tenemos hoy como Palacio Nacional no iba a existir. No hubiese existido. En caso de que se hubiese disparado en contra del Palacio Nacional desde esa fragata. Y la margen occidental del puente. Y el Puente Duarte igualmente hubiese sido destruido y no hubiese habido la batalla finalmente que se dio en el Puente Duarte. Correcto. De San Isidro intentando entrar a la ciudad Ya. desde la zona oriental hacia la zona occidental. Yo Entonces, creo que ese es el punto más álgido y más, estelar de ahí. O sea, ese efecto que causó la decisión de ellos. pero evidentemente que Rivera Caminero recibió múltiples derrotas Sí. en ese intento de atacar el puente y atacar el Palacio Nacional. Correcto. Porque además se anuncia que la Marina lo haría, ninguno de los barcos de la Marina hizo eso, No. pero además que la Fuerza Aérea Dominicana también iba a ser después de la Marina. Escúcheme, hubo una fragata. Una fragata. La 101 que que disparó hizo varios disparos. Varios disparos. Pero Sí. luego, no. Solo la 101. La 101. Que Ya. se dice incluso que estuvo abordada por el Estado Mayor. Dice. Bueno, dicen que el Estado Mayor se estableció en esa fragata. Exacto. Posteriormente a la salida Exacto. de Salvador y de Valenzuela Y Lara Matos. y Lara Matos. De acuerdo. ¿Qué pasó en Mayagüez? Bueno, llegan a no recuerdo la hora, entonces ahí ni lo dejan amarrar. Bosch estaba en Puerto Rico. Sí, estaba Juan Bosch estaba en Puerto Sí, Rico. el profesor Juan Bosch estaba en Río Piedra. Ah, sí. Ahí no lo dejan amarrar, no le dan asilo, no le dan, entonces ellos tres toman la decisión, bueno, o nos vamos para Venezuela, donde el amigo íntimo donde Raúl Leoni, o nos dan asilo aquí, y las autoridades de allá insistían en que no le iban a dar ni una cosa ni la otra. Ante una situación tan difícil, ellos, los tres se reúnen y dijo, bueno, si de aquí a las 6 de la tarde no nos dan el asilo, le vamos a soltar la válvula de fondo a la fragata, aquí en plena bahía, para que se hunda, y de ahí entonces va a venir un problema internacional. Eso fue la decisión que ellos tomaron. Luego entonces apareció de una vez un cónsul, no sé si era norteamericano o puertorriqueño, y le dio el asilo político. ¿A 3 o a 4? A 4. A 4. A 4. Algunos de los alistados volvieron, algunos se quedaron, luego ellos estuvieron en contacto con el profesor Juan Bosch a través del difunto Washington de Peña, que Dios lo tenga en gloria. Sí. Pero luego de ahí, don Fausto, viene la penuria y el momento difícil de usted tener su familia aquí, no tener comunicación con ella, ni nada. Ellos iban en el asilo, un señor llamado Tuto Villalón, que Dios lo tenga en gloria, él era un empresario, activador y cosas, y les dio trabajo a los tres en el muelle. No, pero lo primero es que
aparentemente Rivera Caminero envió a Sí. unos emisarios a buscar los presos, Sí, claro. a los claro, oficiales. Claro, con fines ulteriores de... Ese fue lo primero. Sí, Cuando le dieron el asilo, ellos tuvieron la oportunidad de escuchar claro. mensajes Del- en donde les decían que sus familias Estaban estaban en situación de peligro, de que, peligro que había muerto. que aquí había- en el país. Sí, parte de una guerra Fue una guerra psicológica. psicológica, no se sabía nada, entonces ellos iban todos los días al Muñoz Marín a buscar información, y un buen día, Fausto, pasa algo que eso marcó la vida de mi padre. Un señor se desmonta y le dice: ay, tu mamá murió ayer en San Pedro de Macorís. O sea, el día anterior había muerto mi abuela materna, Genoveva Calcaño, y mi padre no pudo enterrarla. O sea que yo creo que eso es de lo más grande y más doloroso para un ser humano, no poder ni estar ni en los funerales de una madre. Ya, Y eso le tocó a mi padre. ya. Posteriormente a estos acontecimientos, ¿cuál fue el destino de tu padre, Salvador Castro Calcaño? Bueno, luego a los 2 días de la instalación del gobierno de Godoy, entonces el comandante Montes Arache le ordena que vengan, vuelven de nuevo al país, a empezar Después ya Sí, ya, claro. del armisticio, del acuerdo. del armisticio, Sí, exacto, la bien. amnistía. Luego entonces a empezar de cero, Fausto. O sea, ya él era licenciado en ciencias ¿A navales. Salvador Castro Calcaño no lo admitieron en la Marina? No, otra no, vez? no, claro que no, al contrario. Hubo una orden general firmada por el señor Milo Jiménez, Ramón Emilio Jiménez, cancelándolo, sí. cancelándolo Sí, de la Marina a ellos y a los oficiales de la... por haber desobedecido, por desertar. desertores. Desertores, era el estigma con que ellos llegan aquí. Luego mi padre tiene que comenzar de nuevo. ¿Qué pasó con Rafael Valenzuela? Valenzuela, él se fue a San Tejeda. Juan de la Maguana. De hecho, tenemos contacto por interpósita persona, porque las sobrinas de él están aparentadas conmigo. Sí. Pero él nunca ha recurrido a lo mediático. Nunca ha dado nunca. entrevistas, No ha nunca ha dado querido, información. No ha querido. Él tiene sobre negocio. lo que vivió. Sí, tiene el negocio ¿Y está familiar. vivo? Sí, está vivo. Está vivo. Sí, El teniente de navío Rafael Valenzuela Tejeda, sí, está vivo. que era el segundo comandante. El segundo comandante. Y en el caso del capitán Augusto Bienvenido Lara Él falleció. Matos, Él falleció. falleció. Está fallecido. Nunca tampoco... ¿No fue reintegrado a la Armada? No. Ya. De ninguna manera. Ya. En el caso de Salvador, falleció a los 83 años. A los 83 años, un accidente isquémico. Ujú. Y mire cómo las cosas extrañas de la vida. Mi padre había sobrevivido hacía 30 años a un cáncer de próstata, Ya. que fue operado en Puerto Rico, en el Hospital San Pablo. Se le hizo una radical de próstata. Él llevó su tratamiento y todo bien, pero quien lo invalida es una isquemia. O sea que lo lleva luego, después de un mes en intensivo ahí en la UCE, pues fallece. Pero Salvador se convirtió en profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Correcto, luego que viene Él ya... hizo Sí, un gran trabajo académico. pero hay una cosa, don Fausto, es la persecución que ellos tuvieron por parte de los miembros del M2 cuando llegaron. Cuando llegaron aquí al país. Sí. Mi padre tenía que vivir en una pensión hoy, aquí, y al otro día mudarse. De hecho, un día lo estaban acechando 2 matones. No sé si eran del M2 o eran 2. Tenían apariencia de sicario. Y quien los salva es un paletero que un señor que era del campo, era del Cibao, y mi padre le había ayudado a poner esa paletera ahí en la esquina. Entonces le dice: comandante, hay unos señores en unos motores rondando el área y me dicen que andan atrás de un comunista que vive ahí. Y señalaron para allá. Era la casa Y el donde... comunista era él. Era él, el de ese... Así lo catalogaron. Exacto.
Pero él no era comunista. No, claro que no. No. Claro que no. Simplemente Fue un oficial que se negó a disparar contra el pueblo y contra... apegado al honor y no mancharse, no con deudas de sangre ni de dolo. Ya. Y dejarle ese legado que estamos muy orgullosos los descendientes de eso. Y que la historia lo colocó indiscutiblemente en el, yo diría, en el marco sagrado de la gloria, Ya. que es perecedera. Bien. Pero él estuvo aquí cuando el asalto al Hotel Matún por parte Sí. de la Armada, precisamente con Rivera Caminero también, que fue Sí. uno de los oficiales que comandó ese ataque. Correcto. Con el interés de asesinar a Francisco Alberto Camaño, Al coronel Camaño. y a Montearache y a Lora Fernández. Que tengo entendido que el coronel Camaño le dijo al grupo que fueran desarmados o algo. O sea, no que desarmados, que fue, no llevaran armas largas. Bueno. Que esa fue la orden. Exacto. Pero Montearache no le hizo... No. Fue, yo diría que ahí el coronel, que Dios lo tenga en gloria, fue sorprendido en su buena fe. Porque el ataque fue planificado. Parece que eso es lo que parece, no fue fortuito, claro. No fue fortuito. Claro. Sí. Bien, Alfonso, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo contigo. Gracias. Sobre este tema en que tu padre, Salvador Castro Calcaño, está tan seriamente involucrado. Y para bien del país, y para el recuerdo, memoria histórica de los dominicanos, conservamos todavía el Puente Duarte y el Palacio Nacional. por una decisión muy valiente de tu padre. Gracias. Qué bueno. Volvemos en un momento. Gracias. Alfonso, me interesa saber, Salvador tuvo relación con los hombres ranas, con Montearache y con el grupo de militares de élite que se unieron a la revolución constitucionalista. Claro. Mi padre fue un amigo entrañable del comandante Montearache. Eran incluso compueblanos de San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. Él siempre decía que se bañaron en Playa de Muertos. Y con el comandante Aníbal Ramos, que creo que está vivo, un hombre muy valiente, muy valiente. Aníbal López, perdón, un hombre de un valor espartano, igual que el comandante Montearache. Y mi padre fue instructor de tiro, porque mi papá fue especialista en tiro de arma corta y de fusil. Yo tengo las medallas guardadas. Bueno, Camaño también fue especialista en tiro, era un hombre con una... Y fue muy amigo también de mi padre. Se conoció. Mi papá también, por obra del destino, también conoció a Fernández Domínguez y al teniente Amado García Guerrero. También los conoció. Y ese vínculo con los hombres ranas, ¿él fue hombre rana, se entrenó, participó de la selección que se hizo por parte de... Él fue instructor. Instructor. No fue miembro. No fue miembro de los hombres instructor rana. De tiro. Solamente. Sí, a instancia del comandante Montearache. ¿Y por qué él en este folleto, él dedica tanto espacio a hablar de la historia de los hombres ranas? Sí, por el valor que esos hombres tuvieron. De hecho, acuérdese que hubo la ráfaga que mató al coronel Fernández Domínguez. En el Hotel Matún en Santiago. No. Fernández Domínguez, el 19 de mayo. Sí. Que por cierto, don Fausto, del 65. Hay un compadre de mi padre que está vivo, se llama Lara Rivas. Sí. Él fue herido junto con la misma ráfaga. Que mató a Fernández Domínguez. Lo hirió a él tiene la bala todavía adentro. Y es un hombre que no se le ha hecho, el reconocimiento que amerita. Igual que el comandante Hubiera Padua. O sea, son gente... Pero déjeme decirle que quienes eliminaron el nido de ametralladora arriba fueron los ranas. Fueron los hombres ranas. Los hombres ranas, sí señor. Pero fue por la espalda, porque en realidad los disparos no procedían desde dentro del Palacio Nacional. Exacto, claro. En donde sí disparaban, pero obviamente toda la información que se recibió luego del manejo del cuerpo, o de los cuerpos en realidad, porque fueron 5 los muertos, además de
Juan Miguel Román, Juan Miguel Ilio Román. Capocci, que murió en otro lado. Ilio, Ilio Capocci. que una grandeza increíble, el italiano, Ilio. Mi El- papá lo conoció, Sí. mi padre lo conoció. También, aparte de la muerte de Fernández Domínguez, hay que decir que hubo varios heridos. Amaury Germán Amaristi resultó Ya. herido. Oh, claro. Monte Arache no pudo Sí. entrar en el escenario porque no le Sí, dejaron debido ya. a que ellos estaban en otra posición. Pero bien, quiero saber, en relación con tu padre y esa ráfaga, ¿qué pasó? ¿Por qué tú lo mencionas? Porque él, o sea, la relación viene por el compadre de mi padre, que es Lara Rivas, Lara Rivas. que estuvo ahí mismo fue herido por esa ráfaga. Sí, el comandante Lara Rivas. Hoy está muy enfermo, está vivo. Él era del ejército. Un hombre muy valiente, muy valiente. Ya. Y fue herido por La misma ráfaga que mató a Fernández que Domínguez. mató a Fernández Domínguez. Y un dato al margen, don Fausto, que dicen testigos que estuvieron ahí, que cuando el cadáver estaba en el suelo del coronel Fernández Domínguez, el comandante Montes Arache se sienta ahí mismo en la calle 30 de marzo, ahí así, a llorarlo. Y las balas le pasaban, que levantaban el asfalto. Las balas le pasaban por el lado. Y todo el mundo, pero usted está loco, muévase, comandante. Se quedó así mismo, inmutable. Eso fue así. Ya. Bueno, quisiera conversar contigo, Alfonso, sobre tu padre y luego de esta historia, que Sí. él finalmente la escribió muy breve, por cierto, Sí. sobre su presencia, su participación en estos hechos. Sin la fines negativa. comerciales, porque él prácticamente... Esto fue un Sí. folleto Sí. corto que se publicó en el año 2016. En el 16. Ya. ¿Qué pasó a partir de ahí? Okay. Luego de la publicación de este folleto, y él siendo profesor de historia en la Universidad Sí, Autónoma de Santo fue Domingo. profesor de historia en la Facultad de Humanidades. Por cierto, el doctor Leonel Fernández fue alumno de él en una de las últimas materias que los estudiantes de Derecho cogían, que era Historia Social, Política y cosas. Por cierto, la pasó sobresaliente. Y una playa también de jóvenes del PLD y de otras organizaciones también. Sí. Pero resulta que por obra de la vida y del destino, mi padre también fue profesor de Leonel en el Rodríguez Ojío. ¿En un colegio? En el colegio Rodríguez Ojío, porque mi padre dio clase también ahí. También. Le dio geometría plana y del espacio. Sí. Ya. Entonces luego, conjuntamente con dar la cátedra de historia, funda el Colegio Santa Marta. Él fundó un colegio. Sí, junto con su segunda esposa. Colegio Santa Marta. Santa Marta, que estuvo ahí en la Rodrigo Urdaneta primero y luego estuvo en la Bolívar. Ya. Salvador Castro Calcaño era hermana de la magistrada Carmen Zeneida Castro Carmen Calcaño. Zenaida, correcto. Ya. Así es. Y de que era jueza del Tribunal Superior de Tierras. Sí. Y vale decir también que hubo dos tíos míos, fallecidos ya, Manuel Castro y Cayetano Castro, Tanito, que se mató en un accidente, que estuvieron en los comandos civiles de la Revolución. En la Revolución de Abril. Sí, estuvieron en los comandos. Es decir, que ustedes como familia han tenido una vocación democrática, claro, permanente, y en el caso de Salvador fue militar, pero era un hombre de... Pero siempre en el anonimato. Ya. No sé si, como le decía al principio, si fue por su origen masón, que era masón retirado al orden, de la Logia 33, y pudo ser, pero nunca usó el criterio de oportunidad para sacar ventajas, ni beneficios, ni oportunismo, como conocemos de tanta gente en el medio ahora en la política, tantos oportunistas y tantos camaleones, vamos a decir, que cambian de piel de un día para otro y así. Nunca usó eso. Salvador habló contigo en algún momento sobre la cantidad de héroes que tiene la Revolución de Abril. Sí, ¿Qué claro. te decía él sobre Bueno, él dice, me dijo de
Cuando iban ya en la fragata, los marinos se arrodillaron y lloraron. Ay, Dios mío, ay, gracias, comandante, a los tres. Porque ahí, donde iban a bombardear, vive nuestra familia. O sea, la familia de los alistados. Eso fue uno de los momentos más Es decir, que emotivos. los marinos Sí, le dieron sí. la razón a la decisión que tomaron Correcto. los tres comandantes de la fragata. Se arrodillaron ahí mismo y le dieron Ya. gracias a Dios y a ellos. Bueno, la toma de la decisión fue el Lara Matos quien preguntó a ustedes qué piensan de esta orden, Y ellos porque dijeron recibieron la orden que llegó a través de un emisario. que jamás la ejecutarían. Claro. Y el primero en hablar fue Salvador Castro Sí, Calcaño, claro que dijo, que yo no estoy de acuerdo con no, esa orden. Claro que no. Yo no me atrevo a No, tomar una decisión de disparar contra correcto. el Palacio Nacional y contra la ciudad, Sí. el puente. Pero hay una pléyade también de personas, como usted dice, que ni hablar del coronel Lora Fernández, que Sí. prócer, el coronel Camaño, Sí. Héctor Aristi y muchísimos. No, pero tanto- yo me refiero a que luego de la Guerra de Abril, como él vivió Sí. muchos años después, falleció en el año 2006, Sí, en abril del 2006, el 22. han aparecido muchos protagonistas de la Ah, sí, guerra, sí. mucha gente que peleó. Sí, sí, de hecho, gente que tenía Que dice 6 años. que- Hay una persona por ahí que Tenía creo- 6 años y era comandante de Sí. la Revolución de Sí, Abril. cronológicamente sí. Sí. Tenía 6 años y bueno, increíblemente, han querido endosarse. Cuando Salvador veía eso, que Bueno, papá siempre se reía porque imagínese, nada más. ya. Pero él siempre tuvo rectilíneo, un hombre frontal, no sé, siempre cuidándose de no caer en el dolo, ni ensuciarse las manos de sangre. Pero una cosa importante es, Alfonso, que tanto en la Marina de Guerra Sí, como en la Fuerza Aérea Dominicana, o la aviación dominicana, como le decían, Fuerza Aérea, y en el Ejército también hubo resistencia a gente que se quedó del lado de los golpistas, correcto. que no recibieron órdenes, no No. aceptaron órdenes No, de disparar contra la población. Hubo otros que sí lo hicieron, sí, y hubo muchos muertos, más de 3.000 muertos, sí, exacto. los hubo. Claro. Y hay aviones de la Fuerza Aérea que dispararon contra la población Sí, sí, claro. y claro. mataron niños. De hecho, mire, Fausto, a veces cuando él caminaba en el mirador se topaba con uno de estos verdugos y como que le hacían un bullying una burla. Ah, mira, el de aquel lado, el del otro lado. De hecho, un amigo de él muy, muy cercano, que fue jefe de Estado Mayor, le dijo, no, es que tú estabas del otro lado. Entonces él, desde ese día, rompió relación con él y jamás volvió a buscarlo ni a... Claro. Porque del lado de los que triunfaron estaban los americanos. Exacto, claro, claro que sí, exacto, es así. Bueno, pues yo creo que esto, Alfonso, es un esfuerzo que hay que Sí. seguir haciendo Sí, para que estos hombres, el capitán de fragata Augusto Bienvenido Lara Matos, sí, el teniente de navío Rafael Valenzuela Tejeda Tejeda, y el alférez de navío Salvador Castro Calcaño, sí, el oficial de navegación oficial de navegación. y operaciones, hay que reconocerlos y mantenerlo en la memoria histórica de la sociedad dominicana como gente que tomó decisiones, porque el destino de la guerra civil, si ellos hubiesen tomado una decisión diferente de la que tomaron, era Hubiese diferente, sido otro. muy diferente. Claro, claro que sí. Y de verdad, Fausto, darle las gracias a usted. Y qué bueno viniendo de usted, que la invitación, porque sabemos de sus luchas, lo seguíamos en la revista Rumbo, mi hermano y yo, ese era el artículo suyo era el que lo esperábamos. De hecho, la gente hacía fila para buscarlo. Un hombre Bueno. que ha desafiado grandes peligros. Ya. Y de verdad, qué bueno que existan gente como usted, porque viene siendo como el muro de contención de la descomposición y de los que se venden
de los genuflexos, de los serviles, que siempre están al servicio del mejor postor. Bueno, tengo que dar el testimonio frente a ti, Alfonso, de que Carmen Zenaida Castro Calcaño fue una jueza muy honorable y de condiciones excepcionales en este país y en el Tribunal Superior de Tierra. Así fue. Y a mí me tocó como periodista de la revista Rumbo hacer un reportaje de investigación sobre corrupción en la Cámara de Cuentas. Y yo conté con su colaboración. Sí. Ella fue una persona muy dedicada y fue muy solidaria. Muy solidaria. Muy solidaria. Me ayudó, me ofreció información, colaboró conmigo, con la revista. Ya. Y finalmente pudo el país salir de un presidente de la Cámara, del Tribunal Superior de Tierra que fue sacado por el entonces Procurador General de la República. Ay, Dios mío. Y el modo en que lo hizo fue un modo muy truculento, porque él buscó una mandarria y tumbó la puerta del Tribunal Superior de Tierra, de la presidencia del Tribunal Superior de Tierra. A la fuerza, sí. Fue así que se hizo. Ah, bueno. Pero bueno, ahí estaba valientemente mi tía. Tu tía, Carmen Zenaida Castro Calcaño. Dios la tenga en gloria. Así es. Sí, la recuerdo porque ella estaba siempre muy ocupada de los niños con discapacidad, iban a Sirius, que era una escuela donde ella llevaba a su hijo. Sí, cierto. De manera que siempre la recuerdo con mucho cariño. Y te agradezco infinitamente la participación tuya en este de verdad el honor programa. Es mío, porque sé que esta plataforma es vista y usted siempre exponiendo la verdad. Y como le dije, el muro de contención, la diferencia entre los que se venden al mejor postor. Bien. Y lo que... Aquí estás, Salvador Castro Calcaño, 3 temas militares de la historia contemporánea dominicana. Testimonio de la Guerra de Abril de 1965. Es un folleto que ya debe estar agotado porque se publicó en el año 2006. Hay que tratar de que incluso ahora, cuando comience la Feria del Libro, se pueda encontrar un folleto como este. ¿Cómo no? En donde Salvador Castro Calcaño sea uno de los oficiales memorables, patriotas de la Marina de Guerra de República Dominicana. Gracias. Muy agradecido. Agradecido, y la familia también, Alfonso, le agradece, porque sabemos que mi padre, la historia lo colocó en el marco sublime de la gloria, que es imperecedero para siempre. Qué bueno. En el recuerdo de tu padre y de Valenzuela y de Ramos, estaremos presentes siempre con soldados como estos. Gracias. Muchas gracias. Son un honor para la patria. Gracias. Señores, muchas gracias por la compañía y agradecemos a Alfonso Castro Lluvert, hijo de Salvador Castro Calcaño, por su participación en este encuentro para recordar los hechos vinculados con su padre, que fueron hechos de mucha valentía y de un extraordinario sacrificio de su carrera incluso, para evitar asesinar a ciudadanos dominicanos desde una fragata en la que él era uno de los comandantes. Muchas gracias y hasta luego.